el destino final y la victoria eterna de Satanás. Imagina un mundo en el que la oscuridad parece estar ganando, donde las fuerzas del mal, como las sombras, merodean por todas partes, tratando de engañar y destruir. Una batalla invisible entre el bien y el mal se desarrolla ante nuestros ojos y, a menudo, parece que el lado malo está ganando. Pero, ¿y si te dijera que hay una historia increíble que revela el resultado de esta pelea? Una historia que habla sobre el coraje, la fe y la victoria final de la luz sobre las tinieblas. En el corazón de esta narración encontramos un personaje muy temido, Satanás. Comenzó como un hermoso ángel, pero corrompido por la ambición y el orgullo, se convirtió en el mayor enemigo de la humanidad. Y mientras busca sembrar el miedo y la desesperación, tratando de hacernos creer que no hay esperanza, Dios tiene un plan que cambiará todo para siempre. Exploremos juntos los eventos que conducen a su destino final. Puedes sentir el escalofrío recorriendo tu columna vertebral al pensar en un dragón horrible que representa todo lo que es malvado y traicionero, e incluso con el corazón acelerado, prepárate para la emocionante revelación, una batalla épica, donde el bien surge y la luz triunfa sobre la oscuridad. En este video, escucharás cómo, en un momento decisivo, Dios traerá la justicia que todos esperamos. Al igual que en un cuento de hadas, donde el héroe siempre encuentra la manera de ganar, la historia culmina con una gran victoria, que no solo pondrá fin a la era del mal, sino que establecerá un nuevo reino de paz y alegría para siempre. Prepárate, porque la historia que se desarrolla está llena de giros y vueltas y llena de esperanza, mostrando que incluso en las horas más oscuras, la luz de Dios brilla más. Averigüemos juntos lo que sucede cuando el destino de Satanás es sellado, y finalmente se revela la victoria eterna. El origen de la guerra espiritual, la caída de Lucifer, el ángel que se rebeló contra Dios, fue expulsado del cielo y se convirtió en Satanás, el adversario. El origen de la guerra espiritual comienza en el cielo, un lugar de perfección absoluta, donde Dios creó seres espirituales llamados ángeles. Fueron hechos para servir a Dios y vivir en armonía, alabándolo y haciendo su voluntad. Uno de estos ángeles era Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. No era un ángel cualquiera. Era uno de los más poderosos y gloriosos de todos. Un querubín que ocupaba una posición muy cercana a Dios. Su belleza era incomparable y su sabiduría profunda. Fue creado para reflejar la gloria de Dios, pero algo terrible sucedió en su corazón. Lucifer comenzó a llenarse de orgullo. Miró su propia grandeza y pensó, ¿por qué debería servir a Dios? Soy tan hermosa, tan poderosa, tan sabia, podría ser como Dios. Y fue allí donde el pecado entró por primera vez en la creación. El orgullo de Lucifer lo llevó a desear el trono de Dios. Ya no quería ser solo un sirviente, quería ser el soberano. Y en su corazón hizo un plan. Se rebelaría contra Dios y tomaría el control del cielo. Pero Lucifer no estaba solo. Persuadió a un tercio de los ángeles para que lo siguieran en su rebelión. Con palabras engañosas y promesas vacías, persuadió a estos ángeles para que se unieran a él, prometiéndoles poder y libertad. Creían que podían derrotar al Creador mismo. Imagínese, criaturas que Dios había hecho, ahora volviéndose contra su trono, tratando de robar su gloria. Sin embargo, su rebelión no pasó desapercibida. Dios, que conoce todas las cosas, vio lo que estaba sucediendo, y así estalló una guerra en el cielo. Miguel, el arcángel fiel a Dios, y sus ángeles lucharon contra Lucifer y sus seguidores. La batalla fue feroz, pero el poder de Dios fue infinitamente mayor. Lucifer y sus ángeles rebeldes fueron derrotados, perdieron su lugar en el cielo y fueron expulsados. Lucifer, el ángel glorioso, ahora se convirtió en Satanás, el adversario, el acusador. Fue arrojado a la tierra con los otros ángeles caídos, que se convirtieron en los demonios. Satanás
No ha sido capaz de apoderarse del trono de Dios, pero no ha renunciado a su odio y rebelión. Desde entonces, ha buscado destruir todo lo que es bueno y apartar a la humanidad del camino de Dios. Este momento marca el comienzo de una batalla espiritual que dura hasta el día de hoy. Una guerra invisible entre las fuerzas del bien y del mal. Satanás, con todo su orgullo y deseo de ser como Dios, se ha convertido en el mayor enemigo de la creación, siempre conspirando contra el plan de Dios y tratando de arrastrar a la humanidad lejos del Creador. Pero desde el principio, Dios tenía un plan para derrotar a Satanás de una vez por todas. Un plan que involucraría a un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y así comenzó la gran batalla espiritual, una lucha que va más allá de lo que se ve a simple vista, sino que impacta el corazón y el destino de todos nosotros. La promesa de la redención. En el jardín del Edén, Dios promete la venida de un Salvador después de la caída del hombre, anunciando la futura victoria sobre el mal. La historia de la promesa de la redención comienza en un lugar de pura belleza y armonía, el jardín del Edén. Dios había creado todo a la perfección: el cielo, la tierra, los mares, las plantas y los animales. Y en el apogeo de su creación, Él hizo al hombre y a la mujer, Adán y Eva, a su propia imagen. Vivían en comunión con Dios, en una relación íntima y plena. En el jardín no había dolor, sufrimiento ni maldad. Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban y vivían en paz. Pero solo había una regla. No podían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, el enemigo, Satanás, ya había sido expulsado del cielo, como vimos en el origen de la batalla espiritual, y no descansaría. Disfrazado de serpiente, Satanás se acercó a Eva. Con astucia y engaño, la hizo cuestionar la bondad de Dios, y la tentación creció en su corazón. ¿De verdad dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol?, preguntó Satanás. Eva respondió que podían comer de todo menos de ese árbol, porque si lo hacían, morirían. Pero la serpiente, con sus mentiras, insistió: ciertamente no morirás. En verdad, Dios sabe que el día que comáis, se os abrirán los ojos, y seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Fue en ese momento que Eva miró el fruto prohibido con otros ojos. Parecía tan deseable, tan hermoso. Así que lo recogió y se lo comió. E inmediatamente después también se lo ofreció a Adán, quien lo aceptó y comió. En ese momento, algo terrible sucedió. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos, un símbolo de su inocencia perdida. Por primera vez, el miedo, la vergüenza y la culpa invadieron sus corazones. La relación perfecta que tenían con Dios se rompió. Cuando Dios llamó a Adán en el jardín, se escondieron, algo que nunca habían hecho antes. Tenían miedo de Dios, porque sabían que habían desobedecido. Dios le preguntó a Adán: ¿has comido del fruto del árbol que te mandé que no comieras? Adán, en lugar de asumir la responsabilidad, culpó a Eva. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. El pecado había entrado en el mundo, trayendo la separación entre el hombre y Dios. Dios, siendo justo, pronunció juicio sobre el pecado. Declaró que, debido a la desobediencia, el dolor, el sufrimiento y la muerte ahora serían parte de la vida de todos. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, y el acceso al árbol de la vida fue bloqueado. Parecía el final. El mal había triunfado y el paraíso se había perdido. Pero incluso en ese momento de oscuridad, Dios, en su misericordia, dio una promesa. Le habló directamente a la serpiente, que simbolizaba a Satanás, diciendo: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te lastimará la cabeza, y tú te lastimarás el talón». Génesis 3:15. Esta fue la primera promesa de redención, una profecía sobre el futuro. Un descendiente de la mujer vendría, y aunque Satanás lo golpearía, este Salvador aplastaría la cabeza de la serpiente,
trayendo la victoria final sobre el mal. Esa promesa encendió una luz de esperanza. Incluso en medio de la prueba, Dios reveló su plan para restaurar lo que se había perdido. Él no abandonaría a la humanidad al pecado y a la destrucción. Habría un Salvador, alguien que rescataría a la creación de las tinieblas y derrotaría a Satanás de una vez por todas. Esta promesa está en el corazón de toda la historia de la Biblia. Desde ese día, toda la historia de la humanidad ha girado en torno a esta promesa, la venida de un Salvador que traería redención y restauraría la relación entre Dios y el hombre. Incluso después de la caída, Dios todavía tenía el control, y su plan para vencer el mal apenas estaba comenzando. A lo largo de los siglos, esta promesa se ha repetido y desarrollado hasta que se cumple plenamente en Jesucristo, la simiente de la mujer, que vino al mundo para traer la victoria final sobre el pecado, la muerte y Satanás. Las profecías de Daniel. A Daniel se le dan visiones apocalípticas sobre reinos, bestias y el establecimiento del reino de Dios, presagiando la lucha entre Cristo y el enemigo. La historia de las profecías de Daniel comienza en un momento en que el pueblo de Israel vivía en el exilio en Babilonia. Daniel, un joven judío lleno de sabiduría y fidelidad a Dios, fue llevado cautivo junto con muchos de su pueblo. A pesar de que vivía en una tierra extranjera y estaba rodeado de un pueblo que adoraba a otros dioses, Daniel permaneció firme en su fe en el Dios de Israel. Debido a su integridad y sabiduría, pronto se distinguió, ganándose la confianza de los reyes de Babilonia. Pero lo que hace que la historia de Daniel sea realmente fascinante es que, además de ser un hombre sabio y respetado, fue elegido por Dios para recibir visiones extraordinarias sobre el futuro. Estas visiones revelarían eventos apocalípticos y la batalla cósmica entre las fuerzas del bien y del mal, dando una idea del plan de Dios para la historia de la humanidad y el futuro de su reino. Una de esas visiones ocurrió durante el reinado de Belsasar, uno de los reyes babilonios. En una noche llena de misterio, Daniel vio una serie de criaturas que salían de un vasto mar con furia. La primera bestia parecía un león con alas de águila. La segunda era como un enorme oso. La tercera parecía un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y la última era una bestia terrible e indescriptible, con grandes dientes de hierro y 10 cuernos. Estas criaturas, horrendas y poderosas, representaban reinos que se levantarían en la tierra, cada uno gobernando por un tiempo, pero todos corruptos y opuestos al reino de Dios. Estos reinos, impulsados por la ambición y la injusticia, fueron gobernados por líderes que desafiaron la autoridad de Dios. Pero incluso frente a tanto poder maligno, Daniel vio algo aún más impresionante. Vio a uno como el Hijo del Hombre, que venía sobre las nubes del cielo, recibiendo dominio, gloria y un reino eterno que nunca sería destruido. Este Hijo del Hombre es una figura profética que señala directamente a Cristo, el que vendría a derrotar a todos estos reinos terrenales y establecer el reino de Dios, un reino de justicia y paz. Pero las visiones de Daniel no se detuvieron ahí. También vio otra escena poderosa. Un anciano de días, una figura que representaba a Dios el Padre, sentado en 1960, un trono de fuego. Este anciano era el juez final, que traería justicia sobre los reinos terrenales y sobre el mal personificado. Daniel vio que, por mucho que el mal pareciera prevalecer por un tiempo, Dios tendría la última palabra. Más tarde, Daniel recibió otra visión, aún más detallada. Esta vez, vio un carnero con 2 cuernos, que representaba 2 poderosos imperios que se levantarían en 1900 la tierra. Entonces, llegó un macho cabrío feroz y rompió los cuernos del carnero, simbolizando el ascenso y la caída de otro reino. Pero lo más asombroso fue la aparición de un pequeño cuerno que llegó a ser extremadamente poderoso, persiguiendo al pueblo de Dios y desafiando al cielo mismo. Este pequeño cuerno representaba a un gobernante malvado, presagiando a los muchos líderes e,
imperios que, a lo largo de la historia, se levantarían contra Dios y su pueblo. Estas visiones apocalípticas le mostraron a Daniel la profundidad del conflicto entre el bien y el mal, una batalla que trasciende los reinos terrenales y revela el combate espiritual entre Cristo, el Salvador, y el enemigo, Satanás. Incluso cuando el mal parece triunfar, Dios tiene el control y su reino se establecerá sobre todas las cosas. Daniel estaba tan conmocionado por estas visiones que se postró en oración y ayuno, pidiéndole a Dios que le diera entendimiento. Y Dios, fiel como siempre, envió al ángel Gabriel para explicarle las visiones a Daniel. Gabriel reveló que estas profecías apuntaban a tiempos futuros, cuando el Mesías, Cristo, vendría para cumplir el plan de Dios, derrotar al mal y marcar el comienzo del reino eterno. Estas visiones no eran solo sobre imperios terrenales, sino sobre el conflicto espiritual que impacta a toda la humanidad. Demostraron que, a pesar de la opresión y la corrupción del mundo, el reino de Dios finalmente saldría victorioso, trayendo esperanza y redención a todos los que permanecieran fieles. Así, Daniel se convirtió en uno de los más grandes profetas de la Biblia, con sus visiones arrojando luz sobre la lucha entre Cristo y el enemigo, y presagiando el tiempo en que el reino de Dios triunfaría sobre todas las fuerzas del mal. A través de sus visiones, Daniel le dio al pueblo de Dios la seguridad de que, no importa cuán oscuros parezcan los tiempos, la victoria final pertenece al Señor. La visión del dragón en Apocalipsis. Juan, en Apocalipsis, ve a un dragón simbólico, que es Satanás, persiguiendo a la mujer que da a luz a un hijo, un claro simbolismo del conflicto espiritual entre el mal y Cristo. La visión del dragón en Apocalipsis es una de las más poderosas y simbólicas descritas en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Juan, exiliado a la isla de Patmos a causa de su fe, fue agraciado por Dios con visiones extraordinarias del fin de los tiempos. Y en una de estas visiones, vio una batalla cósmica entre el bien y el mal, simbolizada por un dragón feroz y una mujer a punto de dar a luz. Juan describe la escena con una impresionante riqueza de detalles. Ve un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Esta mujer es un símbolo cargado de significado. Representa tanto al pueblo de Dios, a Israel, a la Iglesia y más profundamente a la humanidad misma que espera la salvación. Está embarazada y lista para dar a luz, pero está en una gran agonía, como una mujer en trabajo de parto. El hijo que está a punto de dar a luz no es otro que el Mesías, Cristo, el que vendrá a gobernar sobre todas las naciones. Pero pronto aparece una segunda visión, un dragón terrible y monstruoso, rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas, coronas. Este dragón es Satanás, el enemigo de Dios y de toda la creación, lleno de odio y determinación, de destruir todo lo que es santo. Las 7 cabezas y los 10 cuernos son símbolos de poder y dominio, representando los reinos y fuerzas malignas que Satanás usa para tratar de apoderarse del mundo. El dragón es una criatura aterradora con una furia implacable. Con su cola, arrastra 1/3 de las estrellas en el cielo, arrojándolas a la tierra, un símbolo de la caída de los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Pero el objetivo del dragón es claro. Se coloca frente a la mujer, esperando que dé a luz, para que pueda devorar al niño tan pronto como nazca. Satanás sabe que este hijo representa la derrota definitiva de sus malvados planes. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha tratado de destruir el plan de Dios, y ahora espera el momento en que pueda poner fin al Mesías. Sin embargo, en el momento en que el niño nace, Dios interviene poderosamente. El niño es llevado inmediatamente al cielo, al trono de Dios, protegido de cualquier ataque del dragón. Ese niño, que gobernará a todas las naciones con cetro de hierro, es Jesucristo, el Rey de Reyes, el que vencerá el mal y establecerá el reino de Dios en la tierra. La mujer
que dio a luz también está protegida. Ella huye al desierto, un lugar preparado por Dios, donde es cuidada y protegida durante 1260 días, un tiempo de protección divina mientras el dragón continúa su alboroto. Este desierto no es un lugar de desolación, sino de provisión y cuidado, lo que demuestra que incluso en tiempos de persecución, Dios se preocupa por su pueblo. Furioso por no haber podido destruir a su hijo y a su esposa, el dragón dirige su atención a los seguidores de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jesús. Este es el quid de la visión de Juan. El dragón, Satanás, está en guerra con los cristianos, tratando de destruirlos y desviarlos del camino de Dios. Sabe que su tiempo es corto, por lo que intensifica su búsqueda. Pero a pesar de todo su poder y furia, el fin del dragón ya está sellado. Será derrotado por la victoria de Cristo. La visión de Juan es profunda y simbólica, pero su mensaje es claro. Se está librando una batalla espiritual, una intensa lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. El dragón, Satanás, quiere destruir todo lo que es de Dios, pero ya ha sido derrotado en la cruz por Jesucristo. La visión nos recuerda que incluso cuando el mal parece estar ganando, Dios tiene el control, protegiendo a su pueblo y asegurando la victoria final. Este conflicto cósmico entre el dragón y la mujer, entre el mal y Cristo, es un poderoso recordatorio de que la batalla espiritual continúa. Pero así como la mujer fue protegida y el Hijo fue exaltado al trono de Dios, también podemos confiar en que Dios es fiel para protegernos y guiarnos a la victoria final, cuando el mal será destruido de una vez por todas, y el reino de Dios será plenamente establecido. La visión del dragón en Apocalipsis no es solo una historia de terror cósmico. Es una promesa de que, a pesar de las luchas y desafíos que enfrentamos, Cristo ya ha ganado y reinará para siempre. Las bestias que se levantan de la tierra y del mar. La aparición de las bestias en el Apocalipsis, representando potencias e imperios que se levantan contra Dios, manipulados por Satanás. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tiene una visión aterradora que revela el surgimiento de dos criaturas poderosas y aterradoras, las bestias que emergen de la tierra y del mar. Estas bestias simbolizan poderes terribles e imperios malignos que se levantan contra Dios, manipulados por Satanás, el gran enemigo. La visión de Juan está cargada de simbolismo, pero al mismo tiempo revela una profunda verdad sobre la lucha espiritual entre el bien y el mal y el destino final de todos los reinos terrenales que se oponen a Dios. La primera bestia emerge del mar. Imagínese a Juan mirando una vasta extensión de aguas agitadas, cuando de repente, de las profundidades, emerge una criatura monstruosa. Es un espectáculo aterrador. Tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 coronas. Cada una de estas coronas simboliza el poder, la autoridad y el dominio. Las cabezas de la bestia están cubiertas con nombres de blasfemia, lo que revela su naturaleza desafiante contra Dios. Esta bestia representa un imperio o un sistema de poder que se opone a Dios de una manera explícita, orgullosa y blasfema. La apariencia de la bestia también es intrigante. Parece un leopardo. Tiene pies como los de un oso y una boca como la de un león. Estos detalles recuerdan a las visiones del profeta Daniel, donde diferentes animales representaban imperios que gobernaban la tierra. Aquí, en Apocalipsis, la bestia es una fusión de estas imágenes, representando un imperio o sistema malvado que reúne las peores características de los grandes reinos del mundo: rápidos, feroces y brutales. La bestia recibe el poder y el trono directamente del dragón, que sabemos que es Satanás. Esto demuestra que detrás de este imperio y estos sistemas de poder está el mismo Satanás, manipulando y dirigiendo todo. La gente del mundo se maravilla con la bestia. Preguntan, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? El poder de la bestia es tan grande que parece invencible. Ejerce autoridad sobre todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones, y muchos la adoran.
fascinados por su fuerza y dominio. Pero en el fondo, esta adoración es en realidad una adoración al dragón, Satanás, quien le dio a la bestia su poder. Pero la bestia no solo gobierna con la fuerza, también usa sus palabras para blasfemar contra Dios. Durante 42 meses persigue a los santos, a los que permanecen fieles al Señor, y les hace la guerra. Pero incluso en medio de esta opresión, Juan nos recuerda algo importante. Dios todavía tiene el control. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que es Cristo, permanecerán firmes, aún delante de la bestia. Después de revelar a esta bestia del mar, Juan tiene otra visión. Esta vez, ve una bestia que emerge de la tierra. A diferencia del primero, este tiene 2 cuernos, como los de un cordero, pero habla como un dragón. Aquí el contraste es claro. Ella parece inofensiva, casi como un cordero, pero sus palabras traicionan su verdadera naturaleza. Es tan engañosa como el mismo Satanás. Esta segunda bestia, conocida como el falso profeta, es una especie de mano derecha de la primera bestia. Ejerce toda la autoridad de la primera y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la bestia del mar. Realiza grandes señales y prodigios, como hacer descender fuego del cielo, engañando a muchas personas. La bestia de la tierra usa su poder para crear una imagen de la primera bestia y obliga a todos a adorarla. Y para asegurarse de que nadie escape al control de este sistema malvado, la bestia de la tierra instituye un signo, la famosa marca de la bestia, que debe colocarse en la mano derecha o en la frente de todos. Sin esta marca, nadie puede comprar ni vender, lo que demuestra el completo control que estos sistemas malignos tienen sobre la vida cotidiana de las personas. Pero al igual que toda la visión de Apocalipsis, esta también apunta a una verdad mayor. A pesar de todo el poder que parecen tener estas bestias, solo son marionetas en manos de Satanás. Y aunque parecen invencibles, su destino ya está sellado. El Cordero Jesucristo vencerá al final. El reinado de las bestias y de Satanás es temporal, y su destrucción es segura. La visión de las bestias en Apocalipsis nos recuerda que hay fuerzas y sistemas en el mundo que parecen ser todopoderosos, que exigen lealtad y adoración, y que a menudo se oponen a Dios y sus principios. Pero estas fuerzas, por terribles que parezcan, están destinadas a caer. El poder de Cristo y su reino es eterno, mientras que el dominio de las bestias y de Satanás es efímero. Esta historia, llena de imágenes vívidas y poderosas, nos llama a estar atentos, a discernir los sistemas de poder que nos rodean y a mantener nuestra fe en el Cordero, que venció el mal en la cruz y que un día regresará para derrotar definitivamente a estas bestias y establecer su reino de justicia para siempre. La misión de Cristo en la tierra. Jesús viene al mundo, nacido como hombre, para enfrentar el poder del pecado y derrotar a las fuerzas espirituales del mal a través de su vida, muerte y resurrección. La misión de Cristo en la tierra es central en toda la narrativa bíblica, y su historia es una de las más extraordinarias y transformadoras jamás contadas. Imagínese el escenario. El Hijo de Dios, el Creador del universo, se humilla y toma la forma de un simple ser humano. No nace en un palacio ni en medio de riquezas, sino en un humilde pesebre, rodeado de animales, en un pueblecito llamado Belén. Este es el comienzo de una misión que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Jesús, el Mesías prometido, no vino al mundo con pompa ni ejércitos celestiales. Nació de una joven sencilla, María, y fue criado como hijo de un carpintero, José. Pero desde su nacimiento, el mundo de los espíritus sabía que algo grande estaba sucediendo. Los ángeles se aparecieron a los pastores en los campos, anunciando que el Salvador había venido. Y los magos de Oriente viajaron desde lejos, guiados por una estrella, para adorar al Rey recién nacido. Jesús vino al mundo con un propósito claro: enfrentar el poder del pecado y derrotar a las fuerzas espirituales del mal. Desde el principio de la humanidad, el pecado había separado a las personas de Dios y las tinieblas espirituales se habían apoderado de corazones y mentes. La misión de Jesús era revertir esto,
traer luz a la oscuridad y reconciliar a la humanidad con Dios. A medida que Jesús crecía, vivió una vida que era ordinaria en muchos sentidos, pero al mismo tiempo extraordinaria. Cuando llegó a los 30 años de edad, comenzó su ministerio público. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y en ese momento, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue el comienzo de su misión divina. Poco después del bautismo, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, donde enfrentó la tentación del diablo durante 40 días. Satanás, el enemigo de Dios, tentó a Jesús de todas las formas posibles, ofreciéndole poder, riquezas y gloria. Pero Jesús, con inquebrantable firmeza y fidelidad, resistió todas las tentaciones. Sabía que su misión no era adquirir poder terrenal, sino derrotar al mal de una manera mucho más profunda. A lo largo de su vida, Jesús hizo cosas extraordinarias que demostraron su poder sobre el pecado y las fuerzas del mal. Sanó a los enfermos, hizo ver a los ciegos, oír a los sordos e incluso resucitó a los muertos. Cada milagro que realizaba era una demostración del reino de Dios invadiendo este mundo caído. Pero más que eso, Jesús enseñó con autoridad. Sus palabras tocaron el corazón de la gente, y las multitudes lo seguían donde quiera que iba. Habló sobre el amor de Dios, el arrepentimiento y el reino de los cielos que estaba al alcance de todos. Sin embargo, la mayor parte de la misión de Cristo se centró en algo mucho más profundo: la batalla contra el poder del pecado. Sabía que la única manera de vencer el pecado y redimir a la humanidad era a través de un sacrificio supremo. Aunque era perfecto y sin pecado, tomó sobre sí mismo el pecado del mundo. Esa batalla final tuvo lugar en Jerusalén. Después de 3 años de ministerio, Jesús fue traicionado por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, y entregado a los líderes religiosos que lo odiaban. Fue acusado falsamente, juzgado y condenado a muerte. Pero esta condenación era parte del plan redentor de Dios. Jesús sabía que su muerte sería el camino a la vida eterna para todos aquellos que creían en él. Cargando una pesada cruz, Jesús fue llevado al Gólgota, un lugar conocido como la Calavera. Allí fue crucificado, clavado en una cruz de madera, entre 2 ladrones. La escena era desoladora. El Hijo de Dios, suspendido entre el cielo y la tierra, enfrentando el peso del pecado de todo el mundo. Muchos se burlaron de él, lo ridiculizaron y lo rechazaron. Pero incluso en la cruz, Jesús mostró amor. Él oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Al renunciar a su espíritu y morir, las fuerzas espirituales del mal pensaron que habían ganado. Satanás creía que el plan de Dios había fracasado. Pero, de hecho, la muerte de Jesús fue el triunfo definitivo sobre el pecado. En esa cruz, Jesús tomó sobre sí el castigo que la humanidad merecía y abrió el camino a la reconciliación con Dios. 3 días después de su muerte, sucedió lo imposible. Jesús resucitó de entre los muertos. Ese fue el momento de la victoria suprema. La muerte, que parecía haber vencido, fue derrotada. El pecado, que esclavizó a la humanidad, fue quebrantado, y el enemigo, Satanás, fue avergonzado. La resurrección de Jesús marcó el comienzo de una nueva era, donde la salvación estaba disponible para todos los que creían en Él. La misión de Cristo no terminó con su resurrección. Se apareció a muchos, demostrando que estaba vivo, y dio instrucciones a sus discípulos para difundir el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Luego ascendió al cielo, pero prometió regresar, y es esta promesa la que mantiene viva la esperanza hasta el día de hoy. La misión de Cristo era, y es, la derrota del pecado, del mal y de la muerte. Y, a través de su vida, muerte y resurrección, Él ha abierto el camino para que todos tengan una relación restaurada con Dios
libre de las garras del pecado y del poder de las tinieblas. La victoria de Cristo es eterna, y estamos invitados a ser parte de esta historia de redención. La tentación de Cristo en el desierto. Satanás tienta directamente a Cristo, ofreciéndole todos los reinos del mundo, pero Jesús se resiste, simbolizando la victoria de él, bien sobre las tentaciones del enemigo. La historia de la tentación de Cristo en el desierto es uno de los momentos más poderosos en la vida de Jesús. Es una intensa batalla espiritual, donde el mismo Satanás trata de derrotar al Hijo de Dios. La escena comienza justo después del bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Allí permanecería durante 40 días y 40 noches, ayunando, preparándose para su misión. El desierto, un lugar solitario y árido, simboliza el vacío y la desolación que trae el pecado. Y es allí, en medio del silencio y el hambre, donde el enemigo hace su ataque. Jesús, el Hijo de Dios, estaba físicamente agotado pero espiritualmente fortalecido. Mientras tanto, permaneció en comunión con el Padre, concentrado en la misión que estaba a punto de comenzar. Pero fue precisamente en este momento de debilidad física que Satanás, el adversario, apareció. Sabiendo quién era Jesús, Satanás planeó usar 3 tentaciones para desviarlo de su propósito. Quería que Jesús fracasara incluso antes de comenzar su ministerio. La estrategia de Satanás era seductora: apelar a las necesidades y deseos humanos. La primera tentación fue simple pero poderosa. Sabiendo que Jesús tenía hambre después de 40 días de ayuno, Satanás se acercó y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan». Satanás estaba tratando de sembrar dudas acerca de la identidad de Jesús. Desafió a Jesús a usar su poder divino para satisfacer una necesidad básica: el hambre. Era como si Satanás dijera: «Si realmente eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo? Tú tienes el poder, úsalo a tu favor». Pero Jesús, aunque tenía el poder de convertir las piedras en pan, sabía que su misión no era cumplir sus propios deseos. Él respondió con autoridad, citando las Escrituras: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Jesús dejó claro que la vida no se trata solo de necesidades físicas. La verdadera vida proviene de la palabra de Dios, y él confió plenamente en el Padre para satisfacer sus necesidades en el momento adecuado. Satanás, al ver que Jesús no cedió a la primera tentación, intentó un enfoque diferente. Llevó a Jesús al punto más alto del templo de Jerusalén y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán con sus manos, para que no tropieces con tu pie contra una piedra». Aquí, Satanás estaba tentando a Jesús para que demostrara su confianza en Dios de manera espectacular, usando las Escrituras mismas para tratar de manipularlo. Si Jesús saltara del templo y fuera salvado milagrosamente por los ángeles, sería una demostración dramática de su poder y la protección de Dios. Pero una vez más, Jesús vio la trampa. No necesitaba demostrarle nada a Satanás ni probar el cuidado de Dios. Con firmeza, Jesús respondió: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Sabía que tentar a Dios era un acto de desconfianza. La verdadera fe no necesita demostraciones innecesarias de poder. Finalmente, Satanás hizo su jugada más audaz. Llevó a Jesús a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. «Todas estas cosas te daré», dijo Satanás, «si te postras y me adoras». Aquí, Satanás le ofreció a Jesús una salida fácil. Él ofrecía dominio sobre todos los reinos del mundo sin necesidad de la cruz, sin sufrimiento, sin dolor. Todo lo que Jesús tenía que hacer era adorarlo, reconocerlo como Señor. Esta tentación golpeó el corazón de la misión de Jesús.
Él vino para redimir al mundo y establecer el reino de Dios. Satanás estaba ofreciendo una solución rápida, una corona sin la cruz. Pero Jesús, sabiendo que la verdadera victoria vendría solo a través del sacrificio y la obediencia a Dios, rechazó categóricamente la propuesta. Él respondió: «Vete, Satanás, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás». Jesús reafirmó la primacía de Dios sobre todas las cosas. Ninguna oferta de poder o riqueza podía desviar su lealtad al Padre. Vino a hacer la voluntad de Dios, no la de Satanás. Con esta respuesta, Satanás fue derrotado, partió, dejando a Jesús, quien pronto fue atendido por ángeles. Esta escena en el desierto fue una clara demostración de que Jesús, el Hijo de Dios, ganó donde Adán había fracasado. Resistió la tentación, confiando plenamente en la palabra y el plan de Dios. Esta victoria en el desierto simboliza la victoria final de Cristo sobre el pecado y el mal. Jesús demostró que incluso en medio de las tentaciones más intensas, el bien puede triunfar, y nos mostró a todos el camino para vencer las tentaciones. Confiar en Dios, conocer sus palabras y permanecer firmes en nuestra fe. La tentación de Cristo en el desierto no fue solo una batalla momentánea, fue un presagio de la victoria final de Jesús sobre Satanás. A partir de ese momento quedó claro que el poder de Cristo era mucho mayor que cualquier artimaña del enemigo. Y esta victoria culminaría, más tarde, en la cruz, donde Jesús derrotaría de una vez por todas a las fuerzas del mal y traería la redención a la humanidad. Esta historia nos recuerda que, aunque seamos tentados, tenemos un Salvador que ha conquistado por nosotros. Y así como Jesús usó las Escrituras para resistir al enemigo, nosotros también podemos confiar en la palabra de Dios para protegernos y guiarnos en nuestro caminar. La crucifixión y la aparente victoria del mal. En la cruz, Satanás parece haber triunfado, pero en realidad, Cristo estaba conquistando el pecado y la muerte. La crucifixión de Jesús fue uno de los momentos más desgarradores y emotivos de la historia de la humanidad. A primera vista, parecía que el mal había triunfado. Satanás, el gran adversario de Dios, probablemente se regocijó, creyendo que finalmente había derrotado al Hijo de Dios. Pero en el transcurso de esta aparente derrota, se estaba construyendo una victoria mucho mayor, una que cambiaría el destino de todos nosotros para siempre. Todo comenzó cuando Jesús fue traicionado por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, por 30 piezas de plata. En la oscuridad de la noche, Jesús fue encarcelado en el huerto de Getsemaní, un lugar donde solía orar y conectarse con el Padre. Imagínate la tensión de ese momento. Sus amigos más cercanos, los discípulos, estaban confundidos, aterrorizados, sin entender que este evento era parte de un plan mucho más grande. Vieron a Jesús, el hombre que sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, siendo llevado como a un criminal. Fue juzgado y condenado por los líderes religiosos y el gobierno romano, acusado injustamente de blasfemia y rebelión. El mismo pueblo que unos días antes lo había saludado como rey, ahora gritaba: «¡Crucifícalo!». Jesús fue golpeado, burlado, coronado de espinas y obligado a llevar su propia cruz al lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Allí fue clavado en la cruz, con las manos y los pies traspasados por clavos. El Hijo de Dios, que poseía todo el poder del universo, eligió no reaccionar con violencia, ni usar su poder para escapar de ese destino. Sabía que la cruz era el único camino para vencer al verdadero enemigo, el pecado y la muerte. Mientras Jesús colgaba de la cruz, el cielo se oscureció y hubo un profundo silencio. Los que estaban al pie de la cruz, incluyendo a su madre María, los discípulos Juan y algunas mujeres, miraban con el corazón roto. Los soldados romanos tiraban dados para repartirse sus vestiduras, mientras que otros se burlaban: «Si eres el Hijo de Dios,
baja de la cruz. Pero Jesús, incluso en su dolor inimaginable, respondió con amor y compasión: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí vemos el corazón de Jesús. Incluso en medio de la traición, el sufrimiento y la humillación, Él eligió perdonar. A medida que pasaban las horas, la agonía física de Jesús se intensificaba. Pero además del sufrimiento físico, Él cargó con el peso de los pecados de toda la humanidad. Cada error, cada maldad, cada pecado cometido por cada persona estaba sobre Él en ese momento. En un momento dado, Jesús exclamó en voz alta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta expresión revela la profundidad de la separación que sintió al tomar sobre sí nuestros pecados. Fue un momento de inmenso dolor espiritual, porque el pecado que cargaba lo separó, aunque fuera por un instante, del Padre. Satanás, el adversario, debe haber pensado que había ganado. La escena de la cruz parecía ser el pináculo de su victoria. El Hijo de Dios estaba moribundo, suspendido entre el cielo y la tierra, vulnerable, solo. Pero lo que Satanás no sabía era que, de hecho, este momento no era la derrota de Jesús, sino el comienzo de su victoria, cuando Jesús exclamó: «Consumado es». No fue un grito de rendición, sino de conquista. Había completado el trabajo que había venido a hacer. Con su muerte, Él pagó el precio por los pecados de toda la humanidad. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo, el lugar más sagrado de la presencia de Dios, fue rasgado de arriba a abajo, simbolizando que el acceso a Dios estaba ahora abierto para todos, a través de Jesús. Lo que parecía ser una tragedia fue, de hecho, la mayor victoria jamás obtenida. Jesús entregó su espíritu al Padre y murió. Su cuerpo fue retirado de la cruz y colocado en una tumba prestada. Se retiró una gran piedra para sellar la entrada, y se colocaron guardias romanos allí para asegurarse de que nadie pudiera robar el cuerpo. Satanás pudo haber pensado que la historia había terminado allí, que Jesús había sido definitivamente derrotado. Pero esa fue solo la primera parte de la historia. Detrás de mí no es escena. Un gran misterio estaba sucediendo. Jesús, al morir, descendió a los reinos de la muerte y allí despojó a Satanás de su poder. Lo que parecía ser la victoria del mal fue en realidad el comienzo de la derrota de Satanás y sus fuerzas. La cruz no era un símbolo de fracaso, sino el lugar donde el poder del pecado se rompió para siempre. 3 días después, la historia daría un giro definitivo. La tumba de Jesús fue encontrada vacía. La piedra fue removida y Jesús resucitó. La muerte no pudo retenerlo y el mal, que parecía haber vencido en la cruz, fue destruido por completo. Jesús había triunfado sobre la muerte y el pecado, garantizándonos a todos la esperanza de la vida eterna. Satanás, que pensó que había ganado la victoria, fue finalmente e irrevocablemente derrotado. La crucifixión de Cristo puede haber parecido la victoria del mal, pero en realidad fue el momento en que Jesús, el Salvador del mundo, venció el pecado y la muerte, y allanando el camino para la salvación de todos aquellos que creen en Él. La cruz, que simbolizaba el dolor y la humillación, se convirtió en el símbolo del amor, la redención y la victoria eterna. La tumba no pudo contenerlo, y la muerte no pudo vencerlo. Con su resurrección, Jesús mostró al mundo que el bien siempre triunfará sobre el mal, que la luz prevalecerá sobre las tinieblas y que la muerte ha sido vencida para siempre. Ahora, gracias al sacrificio de Cristo, la humanidad tiene acceso a la vida eterna. Jesús no solo resucitó, sino que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El sacrificio de Jesús nos da la oportunidad de ser reconciliados con Dios y vivir una vida libre del pecado y del poder de la muerte. Su victoria es la base de nuestra fe y esperanza,
Jesús no solo resucitó, sino que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El sacrificio de Jesús nos da la oportunidad de ser reconciliados con Dios y vivir una vida libre del pecado y del poder de la muerte. Su victoria es la base de nuestra fe y esperanza. Satanás pudo haber pensado que la historia había terminado allí, que Jesús había sido definitivamente derrotado. Pero esa fue solo la primera parte de la historia. Detrás de escena, un gran misterio estaba sucediendo. Jesús, al morir, descendió a los reinos de la muerte, y allí despojó a Satanás de su poder. Lo que parecía ser la victoria del mal fue en realidad el comienzo de la derrota de Satanás. 3 días después, la historia daría un giro definitivo. La tumba de Jesús fue encontrada vacía. La piedra fue removida, y Jesús resucitó. La muerte no pudo retenerlo, y el mal, que parecía haber vencido en la cruz, fue destruido por completo. Jesús había triunfado sobre la muerte y el pecado, garantizándonos a todos la esperanza de la vida eterna. Satanás, que pensó que había ganado, Jesús, el Salvador del mundo, venció el pecado y la muerte, allanando el camino para la salvación de todos aquellos que creen en él. La cruz, que simbolizaba el dolor y la humillación, se convirtió en el símbolo del amor, la redención y la victoria eterna. La crucifixión de Cristo puede haber parecido la victoria del mal, pero en realidad fue el momento en que Jesús venció al mal para siempre. La cruz, que simbolizaba el dolor y la humillación, se convirtió en el símbolo del amor, la redención y la victoria eterna. La crucifixión de Cristo puede haber parecido la victoria del mal, pero en realidad fue el momento en que Jesús venció al mal para siempre y trajo la esperanza de la salvación para todos. 3 días después, su resurrección confirmó su victoria sobre el pecado y la muerte. Con su sacrificio, Jesús derrotó a Satanás y abrió el camino para que todos tengan acceso a una vida eterna junto a Dios. Este es el mensaje central del Evangelio, que a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, todos podemos ser liberados de las garras del pecado y recibir la gracia y el perdón divinos. La cruz es el mayor símbolo de esa victoria y amor incondicional. La resurrección de Cristo. La victoria final sobre la muerte y el poder del enemigo se logra con la resurrección de Cristo, sellando la derrota de Satanás. La historia de la resurrección de Cristo es la culminación de toda la narración bíblica y el momento más poderoso en la batalla entre el bien y el mal. Después de su crucifixión, cuando parecía que el mal había ganado, se escribió un nuevo capítulo, revelando el verdadero poder de Dios sobre la muerte y el pecado. La resurrección no solo selló la victoria de Cristo, sino que también aseguró la derrota final de Satanás. Después de que Jesús fue crucificado y sepultado, el mundo cayó en un silencio sombrío. Su cuerpo fue colocado en una tumba excavada en la roca, sellada con una enorme piedra, y se colocaron guardias romanos para vigilar el sitio. El enemigo, Satanás, creyó que había triunfado. Jesús, el Hijo de Dios, estaba muerto. Sus seguidores estaban devastados, sin entender que el mayor milagro estaba a punto de suceder. Sin embargo, en la madrugada del 3er día, sucedió algo extraordinario. Al amanecer, un terremoto sacudió la tierra. Un ángel del Señor descendió del cielo. Su aspecto era como un relámpago, y sus vestidos blancos como la nieve. Quitó la enorme piedra que sellaba la entrada a la tumba, y se sentó sobre ella. Los guardias que custodiaban la tumba estaban tan aterrorizados que temblaron y se desmayaron como muertos. Cuando las mujeres que seguían a Jesús, incluyendo a María Magdalena y otra María, fueron a la tumba para ungir su cuerpo, se sorprendieron al encontrar la piedra removida. Al entrar en el sepulcro, vieron que el cuerpo de Jesús no estaba allí. El pánico y la confusión se apoderaron de ellos, pero de repente el ángel les dijo: Satanás, el enemigo que trató de destruir el plan de Dios desde el principio, finalmente fue derrotado. No podía impedir que Cristo completara su misión, pero la historia no termina con la tumba vacía.
Jesús no solo resucitó, se apareció a sus discípulos, asegurándose de que comprendieran la profundidad de su victoria. Primero, se apareció a María Magdalena en el huerto cerca de la tumba. Al principio, ella no lo reconoció, pensando que era el jardinero, pero cuando él la llamó por su nombre, María, ella supo inmediatamente quién era él, y exclamó, «Rabí». Jesús le indicó que fuera, y les dijera a los demás que él estaba vivo. Poco después, se apareció a 2 discípulos en el camino, a Emaús. Caminaban, tristes y confundidos por todo lo que había sucedido. Jesús se acercó a ellos, y mientras caminaban, comenzó a explicar las Escrituras, mostrando cómo todo lo que había ocurrido había sido predicho por los profetas. Cuando se sentaron a comer juntos, se les abrieron los ojos, y finalmente se dieron cuenta de que estaban en la presencia del Cristo resucitado. Llenos de alegría, se apresuraron a contárselo a los demás. Finalmente, Jesús se apareció a sus discípulos reunidos en una habitación cerrada con llave. Tenían miedo, no sabían qué hacer después de la muerte de su maestro. Pero cuando Jesús entró en medio de ellos, con sus palabras de paz, todo cambió. «La paz sea con vosotros», les dijo, mostrándoles las manos y el costado, donde aún se veían las huellas de los clavos y la lanza. Estaba vivo, en cuerpo y alma, resucitado y victorioso sobre la muerte. Este encuentro transformó el miedo de los discípulos en una fe inquebrantable. La resurrección de Cristo fue la victoria final que selló la derrota de Satanás y la promesa de que el poder del mal nunca más tendrá la última palabra. La vida venció a la muerte, el amor triunfó sobre el odio. Y a través de la resurrección, Jesús abrió el camino para que todos aquellos que creen en Él también experimenten la vida eterna. Esta victoria no fue solo un evento en el pasado, sino algo que continúa transformando vidas hasta el día de hoy. La resurrección de Cristo es la garantía de que el mal no puede prevalecer, que la muerte no es el final y que la esperanza en Cristo es eterna. La ascensión de Cristo al cielo. Cristo asciende al cielo, donde está a la diestra de Dios, esperando el momento de regresar y establecer su reino. Después de la victoria sobre la muerte y el pecado con su resurrección, Jesús aún permaneció con sus discípulos durante 40 días. Durante ese tiempo, se les apareció en varias ocasiones, continuando enseñando, animando y preparando a sus seguidores para la misión venidera. La resurrección de Cristo había sido un punto de inflexión, pero el plan de Dios aún no estaba completo. Había un siguiente paso, su ascensión al cielo. En ese último día, Jesús reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos, un lugar que tenía un profundo significado, porque era aquí donde a menudo se retiraba a orar. El sol brillaba sobre las colinas mientras los discípulos lo miraban, sin saber que este sería el último momento en que estarían con el Maestro en su forma terrenal. Jesús, con su gloriosa presencia, comenzó a